¿Cuáles serían, doctor, las recomendaciones para encarar esta cuesta de enero? Platíquenos, por favor. Mire, lo que pasa es que se hace muy complicado hacer recomendaciones, le voy a decir Sí, por qué. claro. Porque normalmente nosotros diríamos, bueno, que la gente gaste menos, que la gente no racionalice su gasto, pero que ahorren. Vamos a analizar qué cosas dependen de la gente y qué cosas dependen de situaciones estructurales. Claro. En diciembre del año pasado, 2017, entró en vigor el aumento al salario mínimo. Y a pesar de toda esta cuestión como de vanagloriarse de que haya aumentos sustantivos significativos del salario mínimo en términos reales, pues lo que tenemos es que esos aumentos realmente son poco significativos para el poder adquisitivo de las personas. 8 pesos que fueron lo que aumentó el año pasado, y cuando vemos lo que se ha desatado con la cuesta de enero, pues o va a ser prácticamente nada, un poco parecido a lo que había ocurrido el año pasado. Ahorita, lo que tenemos a partir del día de ayer es un poco un caos en algunos de los precios. En gasolinas ya empezaron con la cuestión de las tortillas. El año pasado se dio una cuestión muy similar, y tenemos nosotros contabilizado, de acuerdo a una cosa que se llama índice de costo de vida en el Observatorio de Salarios y el EQUIDE, que la inflación de productos básicos, aproximadamente de una canasta de 400 productos, no es de 6.5% como lo plantea el índice de precios al consumidor, sino es de casi el 13%. Entonces, en lugar de que tengamos una ganancia de poder adquisitivo de 6%, en el salario mínimo realmente es de una pérdida del 4%. Lo peor es que a mayor nivel de escolaridad estamos teniendo una pérdida cada vez más significativa, de 20%, por ejemplo, para quienes estudian o que tienen ya un posgrado, el de casi 15% para los que tienen licenciatura. Es decir, son cosas que no dependen de la población, que son situaciones estructurales y que obligan a la población a ajustar su gasto en estas épocas, precisamente cuando viene la cuesta de enero, cuando vienen los ajustes de precios, y en donde muchos de ellos acuden efectivamente a casas de empeño, algunos otros a tarjetas de crédito. Fíjense que ya son los menos los de tarjetas de crédito, está muy estable la cuestión de demanda de tarjetas de crédito, y hay mucho ahora por créditos en nómina, que son también intereses muy parecidos a los de las tarjetas de crédito, y que la ventaja para quien tiene acceso a ellos es que lo puede usar desde el cajero automático, pero las tasas de interés son enormes, un poco menores a lo que serían en los mercados de crédito informal, como los préstamos directos o las tandas, pero tampoco tan distantes de las casas de empeño y de los Montes de Piedad, donde ayer había ya largas colas y muchísima gente. ¿Qué le puedo uno recomendar en este caso a la población? Pues primero que nada, cuando la población es inteligente, cuando hay ese tipo de cosas va a gastar en cosas que son necesarias, no va a dejar de gastar en alimentos, los va a tratar de sustituir, pero que los sustituya o los trate de sustituir en la medida de lo posible, por que no pierdan, valor, no solamente energético, sino nutricional. ¿Qué se ha encontrado en los últimos años? Que la población ha sustituido arroz, frijol, maíz por pastas. La combinación de muchas veces del arroz y del frijol o del arroz y del maíz generan una proteína, pero cuando uno lo sustituye por pasta, eso es solamente carbohidrato y contribuye obviamente a la obesidad. Entonces, la idea en una primera instancia es obviamente la cuestión de la alimentación y que se garantice la parte alimentaria. Y en un segundo momento, pues que se trate no de endeudar con cuestiones que tienen altas tasas de interés, que pueda en la medida de lo posible comparar las tasas de interés que hay en el mercado, y en un tercer sentido, que no tiene que ver ya con una cuestión solamente individual, sino pues tenemos ahora ante nosotros una cuestión coyuntural de elecciones presidenciales, pues que pueda pensar de manera mucho más razonada su voto y pensar si esto es lo que quiere para los futuros años la población, Así una es. continuidad o un cambio.
Así es, doctor. Y bueno, ante este panorama y la realidad a todas luces, la sentimos cada día cuando tenemos que enfrentar nuestra situación económica ya en lo individual. Y resulta cínico escuchar a un secretario del Trabajo informar hace unos momentos, escucharle decir que en los últimos años los salarios han subido en México un 20%, cuando los números ya en la realidad, en la práctica, usted mismo nos ha puesto un panorama ahorita muy claro de que es imposible una situación de estas. En este sentido, doctor, hay quienes prevén que las negociaciones con Estados Unidos y Canadá en torno al Tratado de Libre Comercio pudieran traer como consecuencia una mejora justo en los salarios. ¿Esto es verdad? Fíjese que podría ser siempre y cuando el mismo gobierno mexicano, los organismos cúpula del gobierno mexicano, la mayor parte, porque la Coparmex ahí sí está o ha planteado un alza en los salarios sin que haya tenido alguna repercusión significativa o importante su planteamiento, pero el Consejo Coordinador Empresarial del gobierno mexicano han sido muy reacios a que en la negociación del Tratado de Libre Comercio o en cualquier tipo de situación los salarios se muevan. Han planteado más bien como una estrategia de desarrollo nacional y como un ancla de la competitividad que los salarios estén bajos, claro, que nosotros tengamos salarios prácticamente de hambre y que a costa de eso puedan venir inversiones extranjeras. ¿Cuál ha sido el resultado? El resultado es que tenemos una inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto realmente estancada en los últimos 25 años, que no sobrepasa el 20% de este Producto Interno Bruto, es decir, que tampoco cuando lo planteamos como si fuera la panacea, es la panacea para que se queden o se atraigan inversiones. Hay incluso un elemento adicional que va a agravar estas negociaciones en caso de que el Tratado de Libre Comercio continúe, y es la reforma fiscal de los Estados Unidos. Es una reforma fiscal regresiva en términos distributivos que va a afectar a los mismos o a los más pobres en los Estados Unidos porque va a reducir impuestos de los más ricos, pero que va a forzar a países como México, donde hay inversiones estadounidenses, a mantener el nivel impositivo o a ofrecerles otro tipo de ventajas, es decir, oye, pues si Estados Unidos baja su tasa del 20% del impuesto sobre la renta y además hay un acuerdo de no doble tributación entre México y Estados Unidos que obliga a que México pueda en todo caso resarcir ese impuesto, le van a decir los empresarios estadounidenses, oye, bájame el impuesto al 20%. Y la respuesta del gobierno mexicano puede ser simple: no te lo voy a bajar, no te lo voy a mover porque eso me puede generar problemas internos en términos de gasto e ingreso con el nivel de deuda que tengo, pero sí te lo voy a sostener con los salarios que nosotros estamos planteando. Para darles un ejemplo, miren, nosotros estamos por lanzar en estos días un análisis de coyuntura que se los vamos a distribuir, pero ahí es muy claro la diferencia que hay entre el salario por hora que en las ciudades de México, como la Ciudad de México, y las ciudades de los Estados Unidos. Es decir, en Nueva York se está pagando el salario en dólares en paridad de compra, es decir, comparando precios, comparando tipo de cambio, en 11.50 lo que sería la hora, y en la Ciudad de México en 1.60. En Río de Janeiro en 2.89, y en ciudades latinoamericanas, en Bogotá en 3.54, en Dallas en 7.25, en San Antonio en 7.25. Con ciudades norteamericanas la diferencia es entre 4 y 7 veces. Con ciudades canadienses como Vancouver o Toronto, que están en 9.40 y 9.60, la diferencia, o sea, de dólares por hora, la diferencia es de casi 7 veces. Entonces, estamos manteniendo una competitividad no en base a la infraestructura, no en base al desarrollo tecnológico, sino a los bajos salarios, a costa del bienestar de la mayor parte de la población. Así es, doctor. El 50% de los trabajadores mexicanos están debajo de la línea de pobreza. Ese es el problema, que estamos manteniendo salarios mínimos debajo de la línea de pobreza y salarios que garantizan no lo que plantea la Constitución, dignos, suficientes, sino salarios que garantizan el hambre. Doctor, entonces, cuando uno oye, perdón, nada más termine, concluyo, perdón, al secretario del Trabajo, efectivamente, o vive en otro país, o pues ya es una cuestión donde el cinismo se ha vuelto como algo cotidiano.